¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 24 de febrero, viernes después de ceniza, tiempo de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras penitenciales que hemos comenzado, para que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En este día viernes, la primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 58, versículos del 1 al 9. Esto dice el Señor: clama a voz en cuello, y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es el ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? ¿Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor: que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora, y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia, y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor, y Él te responderá. Lo llamarás, y Él dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este primer viernes de Cuaresma, por ser día después de ceniza,
la palabra de Dios nos está tocando de nuevo el tema del ayuno. Y a veces no terminamos de entender cómo es esto del ayuno. He visto a veces tantas cosas en las redes para perder peso, que si el ayuno intermitente y cosas así. Y muchos se abalanzan sobre estas técnicas esperando tener resultados. Pero quizá, y digo quizá, estas mismas personas no eran tan entusiastas del ayuno cuando se trataba de una disciplina espiritual, porque no le veían como que el sentido. Pero ahora, como ven que pueden obtener algún beneficio en lo estético, pues sí. Y es que el ayuno, visto desde este punto de vista, como una práctica religiosa, ha sido practicado por diversas religiones en diversas partes del mundo en diversas épocas de la historia de la humanidad. ¿De qué sirve el ayuno? Si nos vamos a la parte judía, el ayuno era convocado para vivirlo como una práctica comunitaria, incluso como una parte de la penitencia por los pecados cometidos por el pueblo. No olvidemos esta dimensión, la dimensión penitencial, el privarnos de algo que nos gustara para mortificarnos, pero no porque el cuerpo fuera malo, porque esa es otra corriente que hay por allí, el pensar que el cuerpo es malo, una espiritualidad que se extendió mucho del siglo XIX para atrás y que todavía quizá en algunos ámbitos eclesiales se percibe como que el cuerpo es malo, el alma es buena, no importa que le demos duro al cuerpo porque lo que importa es salvar el alma. Pero recordemos, pues ciertamente que el cuerpo es parte de lo que somos como seres humanos. Y antes se veía como que la mortificación del cuerpo era buena. De hecho, ni siquiera se pensaba tanto en que el dolor, como parte del proceso de purificación de la persona y de perfeccionamiento de la persona, no se aceptaba solamente como algo que venía solo, sino que se infligía al cuerpo. La gente se le latigaba, se flagelaba, hacía todo tipo de cosas para infligirse dolor a voluntad. Pero no basta suficiente o no es suficiente con el dolor que cada día tenemos nosotros que soportar, sobre todo en este mundo moderno en el que vivimos, cuando estamos expuestos a tantas cosas que nos hacen daño moralmente, cosas que nos fatigan, que nos causan aflicción, que nos deprimen, que nos apartan de las cosas que, tal vez que más amamos. En fin, el dolor llega. El dolor llega. Y el ayuno es parte de todos estos procesos de purificación personal para ayudarnos a hacer espacio. Y de eso se trata, hacer espacio para Dios. Y hablar del ayuno es muy largo, pero tratemos de resumir algunas cosas, como por ejemplo en el profeta Isaías, Dios habla del ayuno que le agrada. No le agradaba el ayuno que solo tenía como propósito hacer ver a la gente como buena, o simplemente ayunar entre amarguras infligidas a otros, ayunar entre injusticias, o como dice aquí, encontrar la forma para hacer negocio de esto u oprimir a los trabajadores. A veces uno ve gente que hace ayuno, pero por otro lado está preparándose riquísimos manjares para cuando termine el ayuno. Entonces, ¿cuál es el provecho del ayuno si después de que ayunas te vas a llenar la barriga de cosas exquisitas? No tiene sentido. El ayuno es para mortificar los sentidos. Tenemos muchas cosas adentro de nosotros que mortificar. Incluso privarnos de legítimos placeres mundanos, por decirlo así, que no es que sean malos, pero que podrían hacer espacio para Dios. Menos pantallas de celular, menos horas en el internet tal vez, o hacer cosas que nos gusten menos frecuentemente para dedicarlas a algo más espiritual. Y ten cuidado cuando oigas eso de espiritual, porque también hay una corriente en el mundo que está tratando de hacernos creer a muchos católicos que una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser religioso. Entonces hay gente que quiere vaciar del contenido espiritual a lo religioso y gente que se dice que es muy espiritual tratando de decir que no es ni religiosa o que no pertenece a ninguna denominación religiosa o ninguna iglesia. Esto es un absurdo y tenemos que llamar las cosas
como son. Si nos vamos a la historia de nuevo del pueblo de Israel, Dios quiere un ayuno efectivo. Un ayuno que no sea solamente ayunar por ayunar, sino un ayuno que tenga un resultado. ¿Y cuál es ese resultado? Dice, ¿es esta la mortificación que yo quiero, que yo acepto del hombre? ¿Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? Pues el Señor está denunciando que eso no es lo que Él quiere. Eso no nos lleva a ningún lado. A esto llaman ayuno, día agradable al Señor. Es más agradable al Señor lo otro. Y dice, el ayuno que yo quiero de ti es este, que rompas las cadenas injustas, levantes los yugos opresores, liberes a los oprimidos, rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento. Cuando vayas a ayunar, pues eso que vas a gastar en tu comida, dáselo a otro que no ha comido. Eso es un ayuno efectivo, eficiente. Lo que no vas a comer, lo que no vas a usar para alimentarte, dáselo a otro. Haz una donación caritativa. Lleva ropa que no uses a algún lugar donde sí la vayan a usar. De eso se trata, que tu ayuno, que tu privación te lleve a hacer espacio para cosas buenas. Y vas a ver qué bien te vas a sentir contigo y te va a dar una alegría interna maravillosa. Comparte tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo. Esta es la religión que el Señor quiere que tengamos. Ambas cosas son necesarias. Ambas cosas, tu manera tradicional de vivir tu fe, pero sobre todo esta que tal vez has dejado olvidada. Tu familia va a misa todos los domingos. Qué bueno. Ahora, ¿tu familia hace caridad? ¿Tu familia hace oración contigo? ¿Tu familia hace ayuno contigo? Toda esta cuaresma la vamos a vivir en este espíritu de hacer un ayuno eficiente, una oración más intensa y una caridad más activa. De eso se trata, que vistas al desnudo, que no des la espalda a tu propio prójimo, porque de lo contrario estaríamos viviendo una religión intimista, de lo cual creo que ya hablé antes. Una religión intimista que solo se busca a sí mismo. Hace poco vi en las redes a una persona que estaba hablando de la oración como una cosa que no es solamente hablar con Dios, sino hablar contigo mismo. Eso se llama monólogo y eso es intimismo, eso no es oración. Pero hay tanta confusión, a veces entre gente de buena voluntad, que no tiene ni siquiera la intención de hacer daño, pero está equivocada. La oración es el diálogo con Dios, con el existente, con el otro tú, con el que nos ha dado la vida. Y en este tiempo debemos nosotros también hacer espacio para Él. Y estamos tan llenos de tantas cosas, compromisos aquí, obligaciones por allá, salidas a esto, salidas a lo otro, que decimos que no tenemos tiempo para orar, pero es que no le ponemos tampoco el interés. Hoy el Señor nos está abriendo este espacio a través del ayuno. Dejar de hacer cosas que nos gusta para hacer cosas que nos hacen bien. Buscar a Dios, hacer espacio para Dios, porque estamos tan llenos de cosas. De eso también se trata el ayuno y sobre todo abrirnos a una caridad más activa para que Dios pueda decir, este es el ayuno que yo quiero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.